¿Qué tal, muchachos de los ojos tristes? ¿Cómo les va hoy? El día de hoy es Dú Alcada 22 del año 1445 de la Égira. Es un día nublado aquí en la Ciudad de México. Estamos a una hora del Magrib aproximadamente. Si es que todavía está terminando el día, pues, y está por comenzar la noche. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos temas. Acerca de la filosofía del poder. Y el segundo tema va a ser el máximo común divisor salarial y la riba. Estos dos son dos archivos que fueron escritos. El primero, el de la filosofía del poder, fue escrito el 20 de noviembre del 2023. Y el otro, el del máximo común divisor salarial y la riba, fue escrito el 10 de mayo del 2024, hace pocos días. Entonces, bueno, primero vamos a leer acerca de la filosofía del poder y vamos a comentar un poco al respecto. Dice, filosofía del poder. El poder nunca lo hemos conocido la especie humana. El demonio nos ha engañado con poseerlo, pero mi Señor sabe mejor al respecto, pues Él conoce el rincón más profundo del océano y la montaña más alta de la tierra, la brisa más suave de la historia y el más grande huracán de todos los tiempos, lo que existe. Pero mi Señor sabe mejor al respecto, pues Él conoce el volumen de los mares y el peso de las montañas, el número de las hojas de los árboles y el número de las gotas de la lluvia. Lo que existe son relaciones de subordinación entre hombres, entre paréntesis humanos. Si por ejemplo alguna persona intenta mandar a otra diciéndole que le traiga algo, digamos un refresco de la tienda, y esta segunda persona cede, se construirá una relación de subordinación entre ambos. Pero si al llegar a la tienda resulta que no hay refresco, o si de camino a ella un auto atropella a esta persona subordinada, la primera persona no obtendrá su refresco. Así que, ¿dónde está el poder? ¿Cuándo hubo poder? Las respuestas son: el poder pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. El poder siempre ha pertenecido a Allah subhanahu wa ta'ala, a quien le debemos obediencia y subordinación, sometimiento y complacencia. Interesante pues resultaría el análisis de estas complejas relaciones de subordinación que han jerarquizado los unos por debajo de los otros. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, perdónanos nuestros pecados. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, dirígenos por el camino recto. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, sácanos de la era de la ignorancia. Y bien, muchachos de los ojos tristes, pues este fue el primer documento que vamos a hablar en esta ocasión un poco al respecto. No mucho porque pues ahorita tengo que, además de rezar el Magrib, que es en unos momentos, me gustaría salir a lavar ropa. Entonces, pues bueno, si nada corta la grabación, como que empieza a llover, pues vamos a continuar, ¿no? Pues entonces, ¿qué es el poder, no? Se habla mucho, sobre todo en la actualidad, en las ciencias sociales o así en general, en el discurso, digamos, cotidiano acerca del poder, ¿no? De empoderarse. Eh, Dicen a la gente que se necesita empoderar, pero bajo esta perspectiva de que el poder no es que no exista, sino que no lo conocemos y nunca lo hemos conocido, pues Allah subhanahu wa ta'ala es el único poseedor del poder. Pues entonces, ¿a qué se refieren con empoderarnos, no? Lo que creo, pero mi Señor sabe mejor al respecto, pues Él es el experto, al-Jabiru. Lo que creo es que son simplemente relaciones de subordinación. Hace poco, le envié un correo a un senador que es indígena, que es de Oaxaca, ¿no? Entonces, no he tenido respuesta, ¿no? Pero me pongo a pensar cómo, o sea, en la sociedad actual mexicana, y tal vez hace mucho tiempo, las personas indígenas, pues han sido como muy desvalorizadas, ¿no? Creo que se les paga, se les subvalora su trabajo, ¿no? Se les subestima su trabajo, sus esfuerzos. Entonces, es curioso que este muchacho, no lo conozco todavía personalmente, inshallah algún día pueda entrevistarlo.
Pero es curioso cómo este muchacho indígena, o sea, en este momento se posicionó en una jerarquía, digamos, de la senaduría, ¿no? Es un senador. Pero entonces esto no cambia o sea, no deja de ser esa persona, no deja de ser la misma persona, lo que cambia es alrededor un conjunto de estructuras sociales, un conjunto de relaciones sociales que se modificaron a su alrededor, ¿no? Quiero pensar que hace que ahora tenga subordinados a él, ¿no? También hace poco un primo se casó y estoy muy feliz por su boda. Entonces, al momento de que andaba buscando un traje para novio, fuimos al centro de la Ciudad de México y noté como una actitud muy diferente, muy rara pues de los empleados de las tiendas de trajes para novio, ¿no? O sea, eran hombres, justo ahí empezamos, ¿no? Era como un espacio muy de hombres, ¿no? Pues claro, eran trajes de novio. Pero o sea, eran señores, muchachos de varias edades, pero coincidían en que todos tenían una actitud muy de sumisión hacia mi primo Adrián, ¿no? Como el dicho que es muy conocido en la actualidad, el cliente siempre tiene la razón. Pero bueno, con eso no se está diciendo que el cliente tenga la razón, sino que el dinero que tiene el cliente o digamos la relación social que se está construyendo de este personaje, entre paréntesis el cliente, para con el otro personaje, entre paréntesis, digamos pues el empleado en este caso, ¿no? O el que va a prestar un servicio o va a vender un producto, es una relación de subordinación, pero no es de las personas, sino de lo que significan las personas, ¿no? Es decir, mi primo Adrián, por ser el cliente, digamos, siempre tenía la razón, ¿no? Pero no porque fuera Adrián, sino porque poseía dinero o potencialmente tenía dinero, digamos, idealmente tenía dinero que podía gastar, ¿no? En esa tienda. Entonces la actitud de los muchachos, de los empleados, era de subordinación completamente. Y lo que más me llamó la atención es que en el momento en que mi primo les comentaba a los empleados, ¿sabes qué? Es que no voy a comprar el traje, la actitud cambiaba totalmente, ¿no? O sea, dejaban de tratarlo bien. Entonces ahí está me parece que ahí está el meollo, pero mi señor sabe mejor al respecto, que había una subordinación hacia el dinero, no hacia la persona. Entonces, en este sentido, pues lo que existe no es el poder, ¿no? O sea, bueno, sí existe el poder evidentemente y mi señor lo domina. A él pertenece el poder. Entre personas lo que existe son relaciones de subordinación. Entonces estas relaciones de subordinación yo creo que con el tiempo cambian y se tienen que... Ya llegó el de los camotes, no sé si escuchan el chiflido. Pero estas relaciones de subordinación se tienen que reafirmar, ¿no? Con el tiempo. Y es muy complejo eso. Entonces, pues esa sería como, digamos, una primera conclusión de que no exista el poder, lo que existe son relaciones de subordinación entre humanos. El único poder que pertenece es el de Allah subhanahu wa ta'ala. A él pertenece el poder, él es el dominante, él es el creador, a él solamente pertenece el poder a nuestro Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, como yo lo entiendo las cosas y mi Señor sabe mejor al respecto, la única relación de subordinación que habría de haber es la relación hacia el poder. Entonces, como el único ser que tiene el poder, Allah subhanahu wa ta'ala, debería ser el único ser al cual nos subordinemos, ¿no? Entonces, por ahí después se suele escuchar a las abuelitas sobre todo, ¿no? Como que se tiene esta idea de que las señoras mayores son creyentes. Eh, pero bueno, se suele escuchar que dicen, sí que dicen, ya no hay temor de Dios, ¿no? Entonces, para la actualidad diríamos, ¿cómo que temor de Dios? O sea, ¿por qué yo he de tener temor de Dios? Pero creo que es algo que no alcanzamos a dimensionar, porque es que no solo es temer a Dios, a Allah subhanahu wa ta'ala, y seguir temiendo digamos, a los padres, a los maestros, a las personas de la calle, a la miseria, el miedo a la miseria, no. Es únicamente y exclusivamente temerle a Allah subhanahu wa ta'ala, a nada más, a nadie más. Y es un trabajo, es un esfuerzo grande. Yo creo que es algo muy complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, que se te acaba el dinero y decir, bueno, no tengo miedo no sé, a que no vaya a comer, tengo miedo a Allah subhanahu wa ta'ala y a fallar en ese sentido, ¿no? Entonces,
se reducen todos los miedos que pueda haber solamente a uno, al único que debemos de temer, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en este sentido, la subordinación también debe ser solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Solamente creo, y mi Señor sabe mejor al respecto, hemos de subordinarnos a nuestro Señor, a nadie más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando alrededor de eso? Pues son relaciones de subordinación, son ilusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, el Estado, ¿no? El Estado, ¿quién ha visto al Estado, no? ¿Dónde está el Estado? Se puede expresar con un uniforme, digamos. Aquí en México es común usar estos gafetes, ¿no? Que son muy característicos. En este gobierno actual, pues es el guinda, ¿no? Entonces ves a una persona que trae su gafet grande, color guinda o con el listón guinda, pues intuyes que es un trabajador del Estado, no es un burócrata. Pero en sí el Estado es una construcción social, como otras construcciones sociales, ¿no? Y me quiero regresar un poco al caso del indígena, ¿no? Del indígena senador. O sea, es que hay varias categorías. Yo he considerado, y mi Señor sabe mejor al respecto, pues Él es el experto, al-Jabiru, que muchas de las categorías sociales son imaginarias, no existen. Por ejemplo, o sea, se habla mucho de los indígenas y de los no indígenas. Sin embargo, cuando uno pues entabla relación con un indígena, pues son personas iguales. O sea, esas categorías son inexistentes, ¿no? Pero lo que sí existe, y con esto me gustaría cerrar este tema, son las relaciones sociales que hay alrededor de estas categorías analíticas. Es decir, los indígenas son personas igual que nosotros, deben de ser igual de valiosas. Solamente mi Señor Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que guardan los corazones, ¿no? O el valor que hay en cada una de nosotros, en cada uno de nosotros. Sin embargo, en las relaciones sociales humanas, podría ser una ficción, digamos, la categoría indígena. Sin embargo, sí se ve reflejado en las relaciones de subordinación que hay alrededor de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un maestro nos decía que más o menos una hamaca cuesta 1,000 pesos. Sin embargo, que esto significa una semana de trabajo. Entonces, a ver, si el salario mínimo de México, bueno, digamos, el salario promedio de los profesores en México, según Andrés Manuel, el presidente, es de 16,000 pesos, pues entonces, en consecuencia, una semana de trabajo de un profesor es de 4,000 pesos. Entonces ahí ya encontramos una diferencia de 4 veces. ¿Por qué se le va a pagar a un indígena 1,000 pesos por una semana de trabajo y a un maestro 4,000 pesos por una semana de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, justo con esto me gustaría entrar al siguiente tema, muchachos, que es el del máximo común divisor salarial. Entonces voy a leer el documento. Este documento fue escrito, como ya les había dicho, en este mes, hace relativamente poco tiempo. El máximo común divisor salarial, entre paréntesis, MCDS y la arriba, fue escrito el 10 de mayo del 2024. Y dice lo siguiente. Empieza con, en el nombre de Alá, el más misericordioso, el más compasivo. El máximo común divisor salarial, entre paréntesis, MCDS y la arriba. Continúa. El Islam prohíbe el cambiar oro por oro, salvo en la misma cantidad, plata por plata, salvo en la misma cantidad, además de otros productos. Entre paréntesis, Sahih Muslim, libro del reparto de la producción de los árboles, capítulo 14, la usura. Se cierra el paréntesis. Y esto pudiera parecer obvio, pero en la sociedad actual, por lo menos en la mexicana, pero mi Señor sabe mejor al respecto, es cotidiano el intercambiar plata, dinero, por más dinero. Incluso se escucha una muy célebre frase que dice, haz crecer tu dinero, refiriéndose a que el dinero por sí mismo pudiera generar más dinero. ¿Acaso no los préstamos bancarios con interés representan la riba? Es decir, la transacción comercial que significa un préstamo es la siguiente. Alguien le presta dinero a alguien con la promesa de que se le devolverá íntegramente su dinero más una cantidad extra, correspondiente a los intereses, pero en otras palabras, es el intercambio de cierta cantidad, entre paréntesis X, por otra cantidad mayor, entre paréntesis X más Y, tal vez valiéndose de la vulnerabilidad del que solicita el préstamo o de estructuras más complejas que han permitido y reproducido esta forma de abuso. En este sentido, y con el permiso de mi Señor, el máximo común divisor salarial representa una manera de ajusticiamiento
en las relaciones comerciales, por supuesto, con el temor de Allah subhanahu wa ta'ala, y del día en que todos hemos de ser llamados a rendir cuentas. El máximo común divisor salarial, pues, significa el pago justo por el trabajo que implica cierto producto, contabilizado a partir del tiempo que se le dedicó a este y dando igual valor al tiempo de las personas, así agregando valor a los productos a partir del trabajo que se le ha dedicado y no a partir de la demanda de dicho producto, como pudiera suponer las falsas e injustas, entre comillas, leyes del mercado. En México es conocido que el trabajo de los indígenas es subestimado. Y aquí vuelvo a poner el mismo ejemplo. Continúo. Por ejemplo, el precio de una hamaca tejida a mano ronda aproximadamente los 1,000 pesos. Sin embargo, este trabajo representa aproximadamente una semana de trabajo. En el caso de los maestros, tampoco se podrán considerar de los trabajos mejores pagados en el país. Una semana de trabajo corresponde aproximadamente en 4,000 pesos, partiendo del promedio mensual de 16,000 pesos que cobra. Así pues, resulta que el trabajo de una persona indígena vale 4 veces menos que el promedio de los maestros mexicanos, lo que significa que su tiempo se valora de diferente manera que el de las demás personas mexicanas. Así se pudiera hablar de otras profesiones en México, las cuales cobran más dinero por el tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué es sino riba que se le pague más a una persona que a otra? Mi Señor sabe perfectamente al respecto. En Él nos confiamos y a Él le rogamos nos guíe por el camino recto. Hasta ahí termina el documento, muchachos de los ojos tristes. Entonces, pues vamos a hablar un poco al respecto del máximo común salarial. Es una idea, es un planteamiento, digamos, una contabilización de los salarios, como su nombre lo dice, ¿no? Del máximo común salarial. Es como imaginar el salario máximo en una empresa X, la que sea, digamos, una empresa de refrescos, ¿no? La famosa Coca-Cola. Es como si, por ejemplo, la empresa en México de Coca-Cola llegara al máximo salarial. ¿Y cómo se alcanza el máximo salarial? Pues con la fórmula, ¿no? Que es justo de ahí parte, ¿no? El máximo común divisor, que significa que uno pone como todas las cantidades, digamos, en este caso serán todos los salarios, no sé, el gerente gana 100,000 pesos, tal, así continuamente todos los salarios, y hasta el último salario, que yo me imagino que debe ser el repartidor, ¿no? El que lleva el diablito para los refrescos, gana pues el salario mínimo, supongamos, ¿no? Unos 7,000 pesos. Entonces se ponen todos los salarios, digamos, en la parte superior y en la parte inferior, como en una ecuación, pues, en la parte superior se busca cuál es el máximo común divisor de estos. Entonces, ya nada más se le agrega, pues, salarial. Entonces se va a encontrar un número que sea, que se pueda permitir, digamos, dividir, que encuentre el máximo común divisor, ahora sí que como dice la fórmula, que encuentre el número máximo en que se pueda dividir, digamos, el salario del gerente o del más alto salario con el salario mínimo del menor salario. Entonces ese será el salario justo para todos. Entonces, bueno, ya tenemos una cantidad, ¿no? Que se le, digamos, que sea, vamos a poner 10,000 pesos, ¿no? Que debe de ser más, pero vamos a dejarlo en 10,000. Bueno, mi señor sabe mejor al respecto. Entonces, supongamos que son 10,000 pesos. Entonces el gerente va a ganar 10,000 pesos por su jornada laboral. Lo mismo que va a ganar el diablero, digamos, el repartidor, exactamente igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una igualdad, ¿no? Porque justo con el tema anterior de las relaciones de subordinación, no hay por qué creer que, digamos, el trabajo de el muchacho que sella los boletos en el estacionamiento de la Coca-Cola sea menos valioso que, digamos, el gerente general, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos personas, ¿no? Todos somos hijos de Adán. Entonces, bajo esa perspectiva, todos deberíamos de tener un salario parecido, ¿no? Entonces, otra cosa sería, por ejemplo, que el gerente general ganara, o sea, su sueldo, pero que trabajara horas extra, ¿no? Que él trabajara en vez de, no sé, las 50 horas a la semana, que él trabajara 100.
Entonces ahí ya aumentaría su salario, pero por su tiempo y por su esfuerzo, no por solamente, volvemos al tema anterior, o sea, no por solamente las relaciones de subordinación que hay entre las personas, ¿no? Entonces yo creo que esta sería una propuesta desde lo laboral que podría, con el permiso de mi señor, empezar a discutir un poco relaciones de horizontalidad, ¿no? Porque si bien el salario es simplemente una cuestión económica, me parece, y mi señor sabe mejor al respecto, que esto se termina por, digamos, la diferencia de salarios en una empresa termina por configurar también relaciones de subordinación entre las mismas personas. Es decir, a los gerentes, y justo lo veíamos en una lectura en la universidad, a los gerentes casi nunca, o a los, digamos, a los directivos, casi nunca se les cuestiona sus actividades, ¿no? Digamos, sí, lo que hacen, ¿no? En cambio, a los subordinados sí se les cuestiona qué hacen y por qué lo hacen y cómo lo hacen, cuando cosa que no se les hace a otras personas. Entonces, desde ahí estamos empezando a hablar de una diferenciación entre personas, ¿no? Estamos hablando de relaciones de subordinación entre iguales. Entonces ahí ya es como este sistema laboral justifica pues las relaciones desiguales entre personas, ¿no? Relaciones desiguales entre iguales. Entonces, pues hay muchas trabas alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, en la ley mexicana me parece que es el 139, habla de que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces hasta ese momento dices, bueno, suena como, pues no suena lógico, pero suena ahí más o menos, ¿no? Entonces, el texto continúa diciendo que nadie puede ganar, según entiendo trabajadores del Estado, nadie puede ganar más que su superior, y quiero abrir comillas, superior jerárquico. Entonces, pues ¿de qué estamos hablando con superior jerárquico, no? O sea, estamos hablando de relaciones de subordinación. Entonces, ¿cómo queremos una sociedad más justa si, digamos, en las mismas leyes, en la misma, ya no estructura, digamos, en la misma, pues sí, reglamentación, en los mismos, no sé cómo decirlo, pues ya está desigual, ¿no? Entonces habríamos que poner en cuestión eso. Entonces, si queremos alcanzar la horizontalidad entre personas, habríamos que cuestionar un poquito esta situación, ¿no? Y por eso en este sentido surge el máximo común divisor salarial. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la riba. La riba es un concepto árabe, pues que en esta traducción que leí hace ratito del Sahih Muslim, que es la traducción que emite la Oficina Islámica de Argentina, se entiende la riba como la usura, pero es como un pago desigual. Entonces la define más o menos como usura. Voy a leer la nota al pie del capítulo de la usura, que es el capítulo 14 del libro del reparto de la producción de los árboles en Sahih Muslim. Y dice, la palabra usura traduce apenas parcialmente la palabra riba. En árabe, riba designa a todo incremento artificial en el valor de algo sin un trabajo o contraprestación que lo justifique. Se trata de mercaderías o dinero. En este sentido, pues podemos hablar, y mi señor sabe mejor al respecto, tal vez podemos hablar de riba a lo que normalmente pues en las ciencias sociales se le conoce como el plusvalor. ¿Qué es el plusvalor? Es, eh, es el trabajo que porque se le agrega a un producto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una tabla de madera, ¿no? Tiene un cierto valor. Sin embargo, luego esa tabla es lijada por unos trabajadores y se le barniza y se le hacen algunos acabados, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo que implicó esa modificación de una tabla sin barnizar a una tabla barnizada y ya lijada, pues ya se le aumentó el valor, ¿no? Entonces, en la teoría marxista se critica mucho ese plusvalor que los capitalistas o digamos los dueños de los medios de producción que son los burgueses le roban el plusvalor al proletariado con el engaño de que les dan un salario, ¿no? Les dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un salario por un trabajo y yo me arriesgo si gano o pierdo, ¿no? Entonces la realidad es que solamente se les paga por el trabajo, digamos, por el tiempo que dedican, pero el burgués, pues
poseer los medios de producción, le es más fácil, digamos, aumentar el valor y de ese valor, pues difícilmente ven el reflejo los trabajadores, ¿no? Más o menos así dice, la verdad es que no domino la teoría marxista, pero eso es a grosso modo lo que se entiende por el plusvalor. Entonces, pues vamos a ponernos un poco más, digamos, quisquillosos, preguntándonos si el Estado, que a lo mejor no se podría catalogar como burgués o como proletario, reproduce este robo de plusvalor, ¿no? Y vámonos a poner en términos pues árabes, islámicos, con el permiso de mi señor, pues si el Estado eh, eh, roba, digamos, la riba, ¿no? O si hace uso de la riba. Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué significa que un empleado de la burocracia gane la mitad que un jefe, un gerente general o un coordinador de zona o no sé cómo se les denomine en la burguesía? Pues un trabajo que al final del día no se le está pagando justamente a unas personas y a otras personas se le está pagando de más, ¿no? Yo lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, en una primaria, que podríamos, digamos, forzar un poco el término de burocracia y decir que es parte de la burocracia, ¿no? Porque los maestros pueden ser trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, en una primaria, digamos así, para ponerlo en un asunto más esquemático, digamos que hay un director, hay 10 maestros, hay 5 personas administrativas y 5 personas de limpieza, ¿no? Servicios. Entonces, bueno, es un total de, a ver, son 10 maestros, más 5 y 5 son 20 más el director. Es un total de 21 personas trabajando en un espacio escolar, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay implícitamente un acuerdo, ¿no? De que todos creen que el trabajo de cada persona es necesario para llevar las riendas de la escuela, ¿no? Bueno, para llevar el buen funcionamiento de la escuela, ¿no? Se acuerda implícitamente que el trabajo del director es necesario para que avance la escuela, ¿no? Se acuerda implícitamente que el trabajo, digamos, del de limpieza o del jardinero es necesario, o sea, que es necesario tanto llevar la dirección, firmar formatos, como limpiar los basureros, cortar, digamos, las plantas, cortar las flores, es necesario, ¿no? Para el correcto funcionamiento de una escuela. Entonces, bajo este, digamos, acuerdo implícito, hay un engaño posterior, ¿no? Que ya después se dice que por el mérito o por los estudios o por lo que se quiera decir, porque justificaciones puede haber muchas, se cree que el trabajo del director es más valioso que el del jardinero, por así decirlo, ¿no? Entonces, el director va a terminar ganando unas 20 veces más que el jardinero y todos, digamos, todos consienten esa injusticia, ¿no? Y bueno, ya no hablar de las relaciones de subordinación que va a haber entre ellos, ¿no? O sea, entre dos personas, digamos, son dos hombres de la misma edad, puede haber una relación de subordinación entre ellos. Entonces, además de eso, como ya decíamos, se va a pagar un salario diferenciado entre uno y el otro, lo que significa una calidad diferente, o por lo menos digamos, una potencial, porque mi señor, Alá Subhanahu wa Ta'ala, es el que provee, siempre va a ser él, no va a ser nadie más. Es Alá Subhanahu wa Ta'ala el que nos provee los alimentos. Pero digamos, la diferenciación de salarios, lo que manda por lo menos el mensaje es una diferente calidad de vida, o por lo menos una potencial diferencia, una potencial una diferencia en el potencial de la calidad de vida. Es decir, el jardinero va a tener, no sé, 4 hijos y difícilmente los va a poder llevar a comer o algo así, cosa que el director sí va a tener. Incluso el director, y bueno, no quiero empezar a hablar de ese tema, porque iba a decir que el director puede aventarse a tener más hijos, pero eso es un miedo considero que es un miedo a la pobreza, ¿no? Un miedo a la miseria, cuando Alá Subhanahu wa Ta'ala es el que nos mantiene, Alá Subhanahu wa Ta'ala es el que nos pone un plato de comida, y yo creo, pero mi Señor sabe mejor al respecto, que Alá Subhanahu wa Ta'ala también es el que mantiene a nuestros hijos, ¿no? Entonces, el que unos se animen a tener hijos y otros no, pues es, yo creo, en la sociedad actual, más miedo a la miseria que otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces regresando un poco a este tema de la escuela, entonces hay un acuerdo implícito
Es decir, de las 21 personas que están trabajando en esta escuela, si cada una trabaja 8 horas al día, se da un total de 168 horas, ¿no? Entonces, digamos, en términos prácticos, ya yéndonos un poco a las matemáticas, se necesitan 168 horas de trabajo humano para hacer que una escuela funcione bien al día, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a distribuir esas 168 horas en cuanto al salario? ¿Por qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe que les vas a pagar, digamos, 8 de esas 168 horas las vas a pagar muy bien y 8 de esas 168 horas las vas a pagar muy mal? Lo que propone en este sentido el máximo común divisor salarial es que de esas 168 horas que se necesitan para llevar el funcionamiento correcto de una escuela al día, se divida, digamos, el presupuesto que tiene esta escuela por día se divida entre las 168 horas. Entonces se le va a pagar a cada persona, sean los administrativos, sean los profesores, sean los directivos, sean los intendentes, se les va a pagar conforme al trabajo que hicieron, es decir, a las horas de trabajo que dedicaron al correcto funcionamiento de esta escuela. Entonces, pues para terminar este tema, yo creo que es una situación bastante compleja las relaciones de subordinación que hay en nuestra sociedad y son muchas, ¿no? Particularmente me interesa más que cómo se reproducen, cómo se expresan. Me parece que hay, ahora sí que como dicen en inglés, las WH questions se pueden aplicar en estas, digamos, en estas relaciones de subordinación, en preguntarnos cómo, cuándo, dónde, por ejemplo, cómo, de qué manera se aplican estas relaciones de subordinación. Una respuesta, y mi señor sabe mejor al respecto, sería, por ejemplo, que los hombres, pues usualmente se tiene la voz más gruesa que las mujeres, ¿no? Sin embargo, en una relación de subordinación, yo he notado, me parece que los hombres hacen su voz aguda, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, pues cuando vas al mercado que te dicen, ¿qué va a llevar patrón? ¿Qué va a llevar jefe? A mí personalmente me molesta, digo, ¿por qué me hablas así? Yo no soy tu jefe, yo no soy tu patrón. El jefe es Alá Subhanahu wa Ta'ala, el único patrón es Alá Subhanahu wa Ta'ala, a él nos debemos, ¿no? A él es el único que nos domina. Entonces, bueno, esa es la, en cuanto a intentar responder cómo, cuándo, vamos a hablar de la escuela, ¿no? Por ejemplo, los alumnos pueden estar subordinados a los maestros, pero solamente durante el, digamos, el horario de la escuela, ¿no? O digamos, el intendente puede estar de alguna manera subordinado al director únicamente en el lapso escolar, ¿no? O sea, a la salida, pues no le va a hacer caso, ¿no? No creo, no lo sé, que a la salida el director le siga dando órdenes al intendente, ¿no? O sea, está limitado, hay un área, en este sentido hay un perímetro, ¿no? Que lo delimita. Entonces, ¿cuál era la otra? Era cómo, cuándo, dónde y por qué. Pues eh, como decía del perímetro que delimita estas relaciones de subordinación, pues el dónde podría ser, digamos, en el área de la escuela, ¿no? O sea, se me hace difícil que un director se encuentra, por así decirlo, al maestro, al intendente, y todavía tenga estas relaciones de subordinación. Pero es un tema que, inshallah, estaría bueno abordarse un poco más serio, ¿no? Un poco más, digamos, con más detenimiento. Porque, por ejemplo, hay relaciones laborales donde los jefes salen a tomar o a comer con los empleados, ¿no? Entonces estaría interesante ahí ser una especie de observación a ver cómo se están surgiendo pues estas relaciones de subordinación que podrían, en este orden de ideas, creerse que están limitadas al perímetro, al área del espacio laboral, ¿no? Pero pueden rebasarse, ¿no? Entonces, pues nada más para terminar eso, habríamos que ponernos, inshallah, hablar en términos islámicos acerca de las relaciones sociales, ¿no? Creo que eso podría sumar un poco pues en general, al correcto funcionamiento y sobre todo a llevar una vida con el temor de nuestro Señor Alá Subhanahu wa Ta'ala y tal vez, y mi Señor sabe mejor al respecto, tal vez en el día de la rendición de cuentas esto nos, nos, se nos, se nos cuente como una acción buena, ¿no? Ayer en una conferencia se le preguntaba a una expositora, una hermana musulmana de Marruecos, le preguntaban acerca del yihad y decía es que el yihad es todo, ¿no? O sea, el yihad es todo que sea por la causa de Alá. Decía ella, la hermana, que por ejemplo una madre que está enseñando la religión a sus hijos está haciendo yihad, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos tal vez hablar de yihad, ¿no? De esforzarnos porque la sociedad vaya en las riendas de las órdenes de nuestro Señor Alá Subhanahu wa Ta'ala.
Y bueno, muchachos de los ojos tristes, pues fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ya estamos a 20 minutos del Magrib y pues a 10 minutos de que me cierren la lavandería. Entonces, pues dejamos hasta acá el día de hoy y pues espero que les haya gustado esta breve plática acerca de la filosofía del poder y del máximo común divisor salarial y la riba. Que estén muy bien.